Y estoy gozosa y feliz que lo hemos logrado. Iglesia Primitiva, Jesucristo Reina, lo hemos logrado. Aquí estamos. Aquí estamos para tu gloria, Padre. Para tu gloria, Hijo. Para tu gloria, Espíritu Santo. Es increíble. Es increíble. Mientras hablaba conmigo en secreto, literalmente escribiendo, me trae a memoria el propósito por el cual esta iglesia. Fue el primer amor que titula la enseñanza. Trata imposible con algún título antes de padre, pero no se enfoca de la misma manera. El Espíritu Santo siempre obra de una manera diferente. Y hay un propósito y una necesidad, iglesia. Una necesidad de volver al primer amor. Una necesidad de volverse a enamorar como se debe, como realmente el papito Dios se lo merece. Una necesidad, no solamente en Jesucristo Reina, sino en la iglesia universal. Una necesidad de las almas, porque nosotros somos almas. Somos las almas del todo creador del cielo y de la tierra. El creador hermoso. Eres el principio, el fin, el alfa y el omega. Así que es necesario recordar qué es el amor. Entender qué es una relación. En qué se basa una relación. Y me da memoria en este momento decir la palabra respeto. Porque eso es lo que Él está demandando también. Que lo respetemos. Que realmente tengamos temor de Dios. Que realmente lo obedezcamos. ¿Amén? Esa es la necesidad. Y a propósito, que nuestra relación con Dios sea restaurada. ¿De cómo? Que nuestra relación con Dios personal sea restaurada, pero también esa relación como cuerpo, como novia, también sea restaurada. Esta relación de casa, somos una novia, tiene que haber un perdón verdadero, debe haber un arrepentimiento genuino, debe haber una reconciliación verdadera, debe haber evidencia, ya no solo de boca, sino que de verdad haya amor unos por otros, como demanda su santa palabra. Amén. Así que recordemos como introducción realmente qué es el amor. 1 Corintios capítulo 13 verso 4 nos enseña la versión Reina Valera 1960. Y leemos su palabra con la autoridad del Padre, del Hijo y la revelación del Santo Espíritu de Dios, que es el que nos direcciona. Quien crea, diga amén. Amén en el nombre de Jesús. Y dice así: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. ¿Qué es el amor, amado, amada, amigo, familia de la fe? Ladies, cada uno de nosotros, ¿qué es el amor? El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, iglesia. ¿No guarda qué? Rencor. No se goza de las injusticias, más se goza de la verdad. Y ese es el gozo que le ruego a mi Padre, que le ruego junto con ustedes, mis hermanos de la fe, que ese gozo verdadero vuelva a mi casa, vuelva a su vida, porque es que es el gozo que nos sostiene,
El gozo no se puede dejar ir. Y yo me acuerdo que en todo ese tiempo hay alguien que me dejó plasmado muy bien en el corazón, en la mente y en el cerebro y en el espíritu. Y fue el profeta Alonso una vez dijo: la paz se busca, sierva. La paz se busca todos los días. Cada miembro de esta casa, de cada uno, desde el más pequeño, de cada uno he aprendido algo. De cada uno aprendemos algo. Yo quiero que usted atesore en su corazón, en su mente, en su espíritu, que nadie es más que nadie. Y que el único importante aquí es Jesucristo. Que el único importante aquí en este lugar, cuando venimos, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Los hombres van y vienen, los reyes los colocan y los quitan, porque su palabra lo dice. Hoy tenemos unos y debemos honrarlos porque la palabra lo dice. Debemos amarlos y aceptarlos tal como son, porque la palabra lo dice. Yo debo aceptarte a ti, Sonia, porque la palabra lo dice. Y como dice mi Padre espiritual, ¿quién la manda a hacerse ahí? Padre celestial. Gloria a Dios. Hoy es una honra para mi casa, una honra para mi familia, pero primeramente recordarles por qué debemos volver al primer amor, por qué debemos volver a enamorarnos. Amén. Y hay dos personajes en especial, puse tres, pero hay tres personajes en especial que me hicieron tenerlos en cuenta esta vez. Y es David, el salmista David, con el Salmo 139 para el que le gusta anotar. El otro es Jeremías con Lamentaciones, capítulo 3, verso 40. Y el otro es Nehemías con el capítulo 1. Si ustedes pueden notar, todos son profetas. Y cada uno de ellos, en su particularidad, tuvieron diferentes experiencias con el Señor. Y el primer punto de estos personajes a reflexionar, por el cual estoy mencionándolos, es porque quiero que hoy nos quede claro y lo entendamos. Y tal vez, si llegaste por primera vez aquí a esta congregación, nuestra iglesia Jesucristo Reina, o estás entrando por primera vez a esta misión, te digo que de Dios no se puede huir. ¿De qué? De Dios no se puede huir. Y por eso escogí a David con este primer salmo, porque él nos habla, nos enseña ahí en ese salmo que realmente de él no se puede huir, que de Dios no se puede huir. Y lo empieza a reconocer de una manera muy hermosa el Señor en ese verso. Y nos deja claro que la relación con Dios, al enamorarse de Dios, amar a Dios, conlleva muchas situaciones, muchas circunstancias que no entendemos. Pero David, de una u otra manera, nos enseña por medio de ese salmo muchas cosas profundas. Pero vamos a estar ahí desde el verso 1 al verso 17. Lo invito allí en su versión que esté. Pero yo voy a hacerlo rápidamente en la versión que me llamó más la atención esta vez. Y es la de Nueva Traducción Viviente. Amén. Y es el Salmo 139. Dios te bendiga, mi hermano. Bienvenida a la casa de Dios. Pláceme verte. Y eso es lo que anhela la persona que realmente entiende que debemos aceptarnos tal como somos. Porque el Señor enseña en su palabra que Él no tiene acepción de personas. Y en estos 10 años como familia, poco a poco, he ido entendiendo que debemos aceptarnos tal como somos y que debemos respetarnos y que debemos aprender a entender la personalidad de cada quien. Pero que todos somos valiosos y en manera de honra para el padre de mi casa y mi líder de célula en ese entonces, me acuerdo que él nos decía en la célula, y Wilma me dirá si no, él nos decía, no
Recuerden que usted es único y única, porque todos tenemos un ADN. O sea que no hay otra copia tuya. Y eso siempre o sea, son las primeras palabras que yo recuerdo cuando empezamos Célula. Y eso es espectacular, me parece espectacular, porque es tener identidad, amados. Entonces, volviendo al Salmo 139. Me dicen si están allí. Me ganaron. Estoy en Apocalipsis como la hermana Berta. Definitivamente estoy muy gozosa hoy. Estoy siendo muy auténtica, créanme. Aquí yo no puedo decir nada que no ponga el Señor en mi boca. Pero estoy muy gozosa, no porque esté compartiendo la palabra, no, sino porque usted no tiene ni idea, de pronto los que llevan un poquito, pero los que llevan más, esto es una gran victoria. Estamos en victoria, porque muchos creían que nos iban a sacar de la iglesia. Muchos creían que nos iban a separar de Cristo. Muchos enemigos aún quieren ver cerrada esta casa. Muchos enemigos aún en lo espiritual no nos quieren ni poquito. Amén. Entonces es un privilegio. ¿Quién me ayuda leyendo el Salmo 139 en la Nueva Traducción Viviente, si está la nueva? Sí, por favor. Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Oh Señor, la palabra sería del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir, incluso antes de que lo diga, Señor. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la montaña, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea, que se convierta en noche. Pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente completo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras me entretejía mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que nacieras. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar. Amén, hasta allí, hermano. Gloria a Dios. Espero haber podido escuchar atentamente allí. Un personaje como David, este salmo, cuando por primera vez uno le es revelado, lo entiende, es muy profundo, porque ahí ya uno dice, no, definitivamente de ti no puedo huir. ¿Por qué? Porque desde el embrión, dice la Reina Valera, 1960, vieron tus ojos, ¿cierto? Entonces es muy profundo y a la vez lo que más me agrada de David, de la relación de David, porque es que estamos hablando de la relación de Dios y la de nosotros. Y en este personaje, en este ejemplo, es la relación de David con Dios. Y todos
Sabemos que David se le dice que tiene que el corazón conforme a Dios, pero fue sanguinario, fue adúltero, mató. ¿Qué no hizo este hombre? Y la pregunta del libro es la siguiente: ¿qué no hemos hecho nosotros también? ¿Y qué aún no seguimos haciendo nosotros también? Pero mira cómo lo catalogó Dios. O sea, Dios tiene un amor inmenso por nosotros, un amor que inexplicable. Y lo que más me impacta es que Dios es muy paciente y muy fiel. Que aunque tú no le quieras hablar antes de acostarte, ahí está el amigo Santo Espíritu de Dios. Que aunque yo no quiera pararme, madrugar, ni arrodillarme, ahí de todas formas el Espíritu Santo de Dios está ahí. Contrito sí, pero ahí está. Hoy realmente no se trata de rejo ni de latigazo. Se trata realmente de que nos relacionemos y nos volvamos a enamorar. A través de las historias, a través de estos personajes, nos reconciliemos con el Señor. Y como les hablaba al principio, se trata de que nuestra relación con Dios sea restaurada. Se trata de que en nuestra intimidad volvamos realmente a lo secreto y empecemos a aplicar la palabra, porque casi muchos sabemos los versos. Uno escucha un título y dice, ay, ahora se va a ir la predicación por Primera de Juan, se va a ir por la preeminencia del amor, y ya se vuelve ¿qué? Costumbre. Y realmente ya no se trata de costumbre, se trata de que despertemos, iglesia, despertemos en la intimidad con el Señor, de que le demos su lugar en lo secreto. Es muy fácil darle su lugar acá, es muy fácil sacar un mensaje, es muy fácil pararse en las redes, es muy fácil hablar en público, así sea por ego, para que te vean, por tu carne, ¿sí? Pero la que vale con el Señor, lo que vale con el Señor es el lugar secreto. Y ahora la pregunta es la siguiente: ¿cómo está tu lugar secreto? Me respondan. ¿Cómo está tu lugar secreto? Hoy hablaste con Él, le sacaste el espacio, llevas alguna agenda, llevas algún devocional, le has cantado cuántas alabanzas. Desde que abriste los ojos, ¿cuántos versos bíblicos te ha hablado? Entonces, si nos vamos a lo que es una relación, hablaba que era respeto, que era obediencia. Esto es como cuando son parejas de novios. En mi caso personal no tengo mucha experiencia de eso, pero si estamos hablando de Dios, ¿cierto? Y esta mañana cuando escribía, yo le decía, bueno, dice que volvamos al primer amor, que nos volvamos a enamorar de Él. Bueno, yo sí sigo enamorada de usted. Yo realmente sí sigo enamorada de usted. Y entonces empecé a copiar. Y sí sigo enamorada de Él. Y espero que con lo que le voy a decir usted se dé cuenta si sigue enamorado de Él. Amén. Tú cuando estás enamorada, no te olvidas del primer beso. Tú no te olvidas del primer encuentro, de la primera cita. Así mismo es con el Señor, con nuestro amigo el Espíritu de Dios. Tú no te olvidas el día que realmente aceptaste a Cristo. Tú recuerdas la fecha, el año, el día y el mes. Tú recuerdas el bautizo, la fecha. Pregúnteme, ¿te recuerdas, Lady, de eso? Sí. ¿Verdaderamente recibí a Cristo de la venganza de la oración de fe? Exactamente hace 12 años. Mi primer encuentro en el 2013, abril. No le digo el día porque no lo quiero decir. Mi bautizo al mes, en mayo. Y no es algo de programación ni psicorridio, no. Es algo que es una relación. Es algo que es entre él y yo, y que en esos días, cuando llega esa fecha, me hace y me recuerda que
En esta fecha estaba bautizado. Ni siquiera hice lo que se hace para inscribirse para bautizarse. Fue algo maravilloso. Fue algo maravilloso porque yo llegué a la iglesia y salí bautizada. Así de sencillo. Mientras que los demás tenían el ritual, ¿cómo es? Una cosa que yo nadie ni sabía que había bautizo. Fue un festivo. Y ese día yo me arreglé espectacular porque iba con mi amigo el Espíritu Santo. Ya llevaba el mes de haber hecho el encuentro. Uno cuando hace el primer encuentro y que se enamora de verdad de él. Ay, mami, usted no tiene, o sea, el amor que se siente, o sea, el primer amor, o sea, realmente estar enamorado de Dios es lo mejor. Es la mejor relación, el mejor noviazgo. Pero también se viven cosas muy duras y con el siguiente personaje ahora lo hablamos. Pero volviendo a esa parte de la melcocha, la parte bonita. Entonces, sí, terminé bautizada ese día y inclusive hay testigos de que ese día me bauticé y que yo no sabía que ese día había bautizo. ¿Y saben qué es lo más curioso? Que una de las testigas tiene que ver con la fundación de esta iglesia primitiva. Mi hermana Berta se bautizó junto conmigo hace 12 años. Gloria. Pero la otra Gloria, la que está en España, ¿se acuerdan de ella? Lolita, de la primitiva, amén. La gloria es de Dios. Lo que es la historia, amados. Y no es para jactarnos, es para que ustedes entiendan, los que llegaron después y ahora están aquí, entiendan que esta iglesia tiene una esencia de amor, que ha sido muy unida y que necesitamos recuperar esa unidad. Esta casa sobreabundaban las cosas, no había escasez. Cuando se iba a hacer una reunión, todo sobreabundaba. Yo me acuerdo que en el primer encuentro de la congregación, madre, comimos tanto que llevamos hasta comida para la casa y yo seguí comiendo en mi casa esa comida. Y fue tanto la llenura del Espíritu Santo que yo me acuerdo que por semana seguí recibiendo. Nosotros nos metíamos en oración y durábamos más de 3 horas orando. Y no había más predicadores. ¿Quién eran los predicadores en la primitiva? Mi pastora Lorena es de la primitiva. O sea, historia es lo que hay. Por eso le digo, no hay casualidades. Todo lo que hemos vivido estos años ha sido un propósito. Hay unos que ya no están, pero nos recordamos con amor. Nos recordamos con amor y con agradecimiento porque mientras estuvieron vivos, fueron muestra y ejemplo de servicio, de fidelidad en la casa, que es la que se ha perdido y necesitamos que se recupere, que sea restaurada la fidelidad en la casa. Necesitamos que se restaure el amor por la casa. Necesitamos que haya ese respeto unos por otros, que haya ese ósculo santo, como me enseñó mi líder Merlin cuando me enseñó qué es un ósculo santo. Y ese ósculo santo fue como ese saludo cuando llegó ahora mi hermana Francis, que yo la saludé fue con amor, con gozo, o sea, feliz de verte. Y así debe ser cada uno de nosotros. Estoy feliz de verte, madre, y abrazarla, o si no puedo abrazarla, pero que se note en la, o sea, realza. Primitiva, yo no me olvidé que tú eres de la primitiva, hermosa, y aquí estás. Eso es victoria. Eso es victoria. ¿No es victoria, Gloria? ¿No es victoria, José? Es victoria. Y yo no me voy a centrar ni en lo negativo ni en los que no están. Y los que no están solo lo recuerdo en lo maravilloso, hasta donde fueron usados y guiados por Dios. Porque de eso se trata el amor, el perdón y la misericordia. Independientemente de las razones o los motivos por los que ya no estén, solo sé que era una profecía que tenía que cumplirse y se está cumpliendo. Sueños, visiones, cosas que no pensábamos, o sea, las fueron reveladas, pero no creíamos. O sea, en nuestra humanidad nunca pensamos que fuéramos a pasar por cosas así y lo que falta. Pero yo tengo fe y creo, amados, que cosas nuevas van a venir. Amén. Entonces este personaje de David está siendo
un ejemplo donde Él nos explica muy detalladamente en ese salmo que del Señor no podemos huir. Y que mejor nos sujetamos, obedecemos, nos relacionamos con Él y nos va mejor. Amén. Entonces el segundo personaje que quiero que tengamos en cuenta, y quiero que el pastor Rubén, que está allá atrás, me gustaría que me ayudara con este verso. Pastor Rubén, me gustaría que me ayudara con este texto bíblico. Está en Lamentaciones, capítulo 3, verso 40. Capítulo 3, verso 40, si es tan amable, ¿quién me puede ayudar? En la Nueva Traducción Viviente. Capítulo 3, verso 40. Gloria al Señor. Dice la palabra santa del verso: examinémonos y pongamos a prueba nuestras conductas y volvamos al Señor. Amén. ¿Cómo se titula la enseñanza? Vuelve ¿qué? Al primer ¿qué? Amor. Gracias, Madre. Entonces, en esta versión, que Nueva Traducción Viviente dice: en cambio, probemos y examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor. El Salmo 139 nos ayuda ¿a qué? A escudriñar y a examinarnos. Si lo leemos en la versión Reina Valera 1960. Inclusive en la versión 1960 nos habla de que el Señor es omnipotente y omnisciente. Omnipotente, que es poderoso; omnisciente, porque está en todo lugar. Amén. Y siendo consecuente con lo que estamos hablando, con el siervo Jeremías en Lamentaciones, él empieza desde el verso 1 a contar una infinidad de cosas que están sucediendo, que están viviendo el pueblo, pero se titula en esta versión, dice: esperanza en la fidelidad del Señor. Y me llama mucho la atención cómo Jeremías empieza a hablar de sus situaciones, de sus aflicciones, de sus situaciones. Lo que quiero decir es que enamorarse no solamente es lo dulce, no solo es el perfume, ¿sí? No solo no. También tiene sus circunstancias donde hay que aprender a ¿qué? A soportar. Y por eso la definición que les decía inicialmente del amor, que está en Reina Valera, donde dice: el amor que es sufrir. Entonces ahí con Lamentaciones de Jeremías podemos ver el ejemplo de que es un amor sufrido. Entonces ese amor sufrido, yo no sé cómo decirlo, pero espero lo estén disfrutando como yo lo estoy disfrutando. Pero la palabra de Dios es muy hermosa y se cumple. Y la vida de cada uno de nosotros, si estamos enamorados del Señor, debe haber demasiada palabra grabada en tu corazón y en tu mente, pero no de manera de conocimiento, porque la letra mata, madre, sino de que sea el espíritu. Y créame que el que va colocando el orden de cómo se va hablando, se va diciendo en una enseñanza, es el Espíritu Santo de Dios. Pero debe haber amor. O sea, hay una relación, hay un enamoramiento de años, de días, de horas, ¿sí? Pero no me estoy jactando, simplemente estoy como compartiendo qué es deleitarse, qué es sacar un espacio y sentarte y empezar a escribir y decirle cosas, y él luego te va respondiendo y te va dando citas y te va diciendo por esa cita, por qué esa cita, y a veces tú quedas como que, ¿por qué me dijo esto? No entiendo, y empiezas a cuestionar. Entonces Lamentaciones de Jeremías es muy particular por eso, y por eso me gusta, me fascina. Es muy dura, sí, es muy dura, cruda, pero en esta versión es hermosa, es deliciosa, y dice en el verso 1 del capítulo 3: yo soy el que ha visto las aflicciones que provienen de la vara del enojo del Señor.
me llevó a las tinieblas y dejó fuera toda la luz. Volvió su mano contra mí una y otra vez todo el día. Y entonces cuando yo leí ese verso, digo, hay espacios o momentos en nuestra vida, circunstancias, donde pasamos situaciones muy difíciles. Hay momentos en que se puede llegar a pasar hasta hambre, pero no significa que te acuestes con el estómago vacío. Pero eso hace parte de esa prueba, hace parte de pronto se está viviendo un azote, hace parte de la formación de lo que el Señor quiere hacer contigo, con tu vida, con tu llamado, con tu familia, o el propósito por el cual tú puedes estar pasando esas circunstancias. No sé cuál estás pasando, no sé en cuál estás, pero te puedo decir que Lamentaciones es una muy buena enseñanza, donde lo que te lleva es a la esencia de lo que es la palabra esperanza, y que así mismo, como hablaba la sierva, la pastora Rosa, la semana pasada, el Salmo 42, finalmente tú caes en cuenta de que es la esperanza lo que realmente te sostiene en una fe, el de creer. Amén. Y ahí es cuando tu alma se abate, tus sentimientos te dominan, tu parte almática pierdes el control, pero de una u otra manera el Señor vuelve y te aterriza, te pone los pies sobre la tierra y te dices que yo soy tu creador. Es que tú no te mandas sola, tú no te mandas solo. O sea, amado, amada, amigo de la fe, ten en cuenta que cuando tú decidiste aceptar a Cristo, realmente tú no lo decidiste, yo no lo decidí. Pues ya la voluntad de Dios. Cuando realmente estás enamorado del Señor, aprendes a entender cuál es el camino por el cual debemos andar. Listo, a veces nos desviamos, pero Él nos endereza. Y ahí es cuando llega la prueba, ahí es cuando llega la tormenta, ahí es cuando llega la aflicción de enfermedad, ahí es cuando llegan diferentes circunstancias que son necesarias para poder volver al camino por el cual debemos andar. Amén. Esto es maravilloso. La gloria es ¿para qué? Para Dios. A eso es lo que me refería con el punto 2, donde Jeremías finalmente entiende que, aunque no entendía por qué Dios hacía todo eso, finalmente llega a una conclusión en la que dice: hay que volverse al Señor. Y el tercer personaje que quiero que tengamos presente y que quiero que se quede muy grabado en esta enseñanza de hoy, que el Señor nos ha dado el privilegio, es este personaje, este ejemplo de liderazgo que necesitamos que realmente se empodere en la casa y que empiece un accionar verdadero. No importa si eres sola o solo, simplemente bajo la sujeción de las autoridades de la casa, tú calladita o calladito, lo que anhelas ver en la casa, le oras al Señor con fe. Y en vez de actuar en tus fuerzas, esperas en el Señor. Él empieza a orar, no le dices a nadie, solo callado tú, hablando tú con el Espíritu Santo, solo a la autoridad, y empiezas a hacer lo que necesita verdaderamente esta casa, ya sea la fundación, ya sea la iglesia, o ya sea ayudar a un hermano que se te sea revelado hacerlo, sin que te aplaudan los demás, ni que mire tu mano lo que está dando la otra mano. ¿Me hago entender? Dar sin mirar a quién. Amén. Entonces este personaje, téngalo ahí, se llama Nehemías. Y también, ¿por qué me fascina Nehemías? Nehemías me fascina porque él nos enseña a la palabra clave para llegar a lo que estamos hablando y siendo alineada a lo que ha venido hablando domingo tras domingo y miércoles tras miércoles, y es al verdadero arrepentimiento genuino. Amén. Entonces vamos a Nehemías. Este personaje de Nehemías dice que posiblemente con Esdras, ¿no? Sin embargo, la palabra de Nehemías está escrita en primera persona, lo que sugiere que él también tuvo que ver con su escritura. Fecha de la escritura alrededor de los 430 años antes de Cristo.
Es un contenido que es fácil de analizar, de examinar, de conversar sobre los problemas de ¿qué? Del mundo. Pero lo que en realidad necesitamos son personas que hagan algo al respecto. Lo estoy diciendo porque me gustó como decía el párrafo. Y eso me refiero con la palabra accionar, que desde cuando hablamos de mujeres, una mujer valiente, en el punto de damas, él viene exigiendo que accionemos. Amén, Padre. Él viene exigiendo que nos accionemos y que empecemos a actuar. Y ahí el preámbulo que le dice de que es necesario que así sea solita o solito, pero bajo su gestión, primeramente de Dios y de las autoridades de la casa, debemos bendecir nuestra casa, el reino de Dios, y debemos aprender a hacerlo calladamente. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos una profecía donde decía que el 7º año era ya la madurez y ya vamos en el 10º año. No tengo ni idea en qué nivel de madurez estamos. ¿Sonó gracioso? Sí, literal. ¿Qué les parece? ¿Maravilloso? No. Para mí es una exhortación, porque entonces no hemos madurado nada. No estoy brava. Créanme que no. Tampoco estoy criticando. Créanme que no. ¿Por qué no lo dices con micrófono, querida madre? El encantamiento demoníaco es el que ata la madurez espiritual que ya deberíamos tener. Tremendo profeta, madre de los profetas. Perfecto, entonces gloria a Dios. Entonces, retomando el texto, este personaje de Nehemías, en esta versión dice que él tenía una preocupación. ¿Por quién? Por Jerusalén. ¿Por qué me gusta tanto? Y si ustedes notan las pocas veces que el Señor me permite abrir la boca, me lleva a Nehemías. Porque Nehemías en 52 días hizo lo que se necesitaba hacer. Iglesia, han pasado 10 años. Lo que oraba una vez el siervo. ¿Por qué se compró el terreno y después ya no se avanzó? Era para que tuviéramos muchas cosas. Por falta de madurez. Por falta de madurez. Y resulta que la parte asmática se le dejó coger ventaja. Y esa parte asmática hay que trabajarla. Y por eso esa parte asmática debe ser trabajada en el lugar secreto. Y por eso es necesario que nos pongamos las pilas, amados, con ese lugar secreto para que el Espíritu Santo tenga libertad de poder liberar. Y el que realmente sabe que hay cosas que solo no puede, las clínicas espirituales. Ay, pues todavía, gracias a Dios por la misericordia de Dios, Madre, hay algunos siervos y siervas que aún sí trabajan esa área. Pero hay que tener la determinación, iglesia. Hay que tener la determinación, pero para entrar a esa parte asmática, que se trata del corazón, del alma, hay que tener una determinación. Y vuelvo y recuerdo a mi hermano Alonso. Resulta que la semana pasada en la célula hablábamos del lugar secreto con mi hermana y resulta que me hacía acuerdo otra vez de Salmo 42 y me hacía acuerdo que es de determinarse, que es de confesar. O sea, si tú no confiesas, nunca vas a ser libre. O sea, si tú no pides ayuda, vas a seguir ahí atada o atado. Y vas a seguir con ese resentimiento en el corazón y con esa amargura. Y entonces, si estás así, entonces no has guardado el corazón. Y entonces recuerdas Proverbios 4:23, que sobre toda cosa guardada, debe guardar ¿qué? El bendito corazón. Entonces, si no guardas tu corazón,
Si de una palabra mal hiriente y le das vueltas a una palabra mal hiriente, entonces no hay madurez. Hay que madurar, hay que perdonar, hay que guardar el corazón, hay que buscar la paz a diario, hay que ser libre, iglesia. Entonces, Nehemías me fascina porque él, de una manera, contó una oración que me gustó mucho, porque él dice, por ejemplo, del verso 5, dice, oh Señor, Dios del cielo. Estamos en Nehemías 1, en la Nueva Traducción Viviente, y dice, oh Señor, Dios del cielo, Dios grande, temible, que cumples tu pacto de amor inagotable. O sea, estos personajes todos reconocían ese amor maravilloso que Dios nos tiene, ¿ven? Entonces dice, repito, oh Señor Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen ¿qué? Tus mandatos. Escucha, ¿cómo le decía? Escucha mi oración. Mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. ¿Qué hizo? Confesó. ¿Usted se le parece como que no le parece a alguien familiar de aquí de la casa que ora día y noche? Por esta casa. ¿No le recuerda por ahí algún personaje de la casa que hace eso día y noche? Y que el quebranto de su enfermedad se acontece también a eso. ¿Y nosotros qué hacemos? Roncando. Y damos la vuelta ¿dónde? En la almohada. Aleluya. Amén. Entonces dice, es cierto, incluso luego dice, oro día y noche por tu pueblo Israel, confieso que hemos pecado contra ti, es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado terriblemente, el no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. ¿Qué me gusta de este modelo de oración? ¿Por qué me parece espectacular este modelo de oración? Porque no se está arrepintiendo solo él, sino que se está arrepintiendo por el pueblo, se está arrepintiendo por su familia, se está arrepintiendo por todo, se está arrepintiendo por su nación, se está pidiendo perdón y excusas por todo. Cuando nosotros nos arrepentimos verdaderamente, ¿qué debemos hacer? Arrepentirnos por todo. Pero de verdad, no solamente de palabras, sino de verdad. Amén. El problema es que, listo, aparentemente oramos y creemos que lo hicimos de verdad, pero luego volvemos a hacer lo mismo. ¿A qué jugamos? Y ahí va lo que siempre me dice para el lugar secreto. Sinceridad, honestidad, admitirle a moco, vea, llore, tírese, revuelque en el piso de su casa, grite, llore, ponga alabanza, moque, todo lo que usted quiera, pero que realmente usted sienta que esa oración hizo efecto y que usted ya no vuelve a caer lo mismo.